Pues aquí le paso yo la pelota a Maxi y empiezo ya con tu primer foto que me has enviado, tu primera imagen. ¿Qué vemos aquí? Pues aquí vemos, como siempre, con todo detalle, las unidades soviéticas que participan en esa operación Urano. Entonces, es la primera vez que los soviéticos utilizan tal volumen de unidades de carros de combate y que las utilizan de una forma tan satisfactoria. O sea, hasta entonces las habían empleado, pero nunca les había salido todo tan bien. O sea, es, digamos, la primera vez que los soviéticos demuestran que son capaces de emplear estas unidades para poder realizar una ofensiva en profundidad y poder obtener un éxito muy importante, estratégico, que fue cercar a todo el ejército alemán en Stalingrado. Y ya durante todo el año 42, habían estado probando este tipo de unidades nuevas, los ejércitos de carros de combate, que eran agrupando. Ellos siempre empezaron a trabajar después de la debacle que tuvieron en Barbarroja y tuvieron que descartar toda la organización que tenían de unidades acorazadas, tanto divisiones de carros de combate, divisiones mecanizadas, los cuerpos mecanizados donde estaban estas unidades. Tuvieron que descartar todo eso, porque vieron que no eran capaces de emplearlas eficientemente y en días o semanas esas unidades desaparecían en combate. O sea, sufrían un desgaste tal que no tenían capacidad de reponer, no tenían casi unidades de mecánicos, había muy mala logística. O sea, y claro, la situación tan catastrófica que tenían. Entonces, optaron de una forma muy traumática, pero realmente muy, muy arriesgada y yo creo que es la principal decisión que tuvieron de cara al futuro, que es liquidar esa organización y empezar de nuevo. Y ellos volvieron a lo que inicialmente, desde la época de Tukhachevsky y las primeras unidades mecanizadas en la Unión Soviética pre-Segunda Guerra Mundial, que eran unidades pequeñitas, tamaño brigada, y sobre esas unidades tamaño brigada ir más adelante montando cuerpos acorazados o mecanizados o de caballería o de lo que fuera necesario, y luego más adelante, cuando ya tuvieran la suficientemente práctica con esas unidades tipo cuerpo de ejército, ir agrupándolas en ejércitos de carros de combate. Y además, más adelante vimos Kursk y ahí veíamos que el ejército de carros de combate venía con 2 cuerpos de carros de combate y uno mecanizado. O sea, ya son unidades que están más fogueadas, más... Aquí todavía están probando. O sea, son unidades todavía que están probando a ver cómo iban a tener esa organización en los ejércitos de carros de combate. Y claro, hay que tener en cuenta que este es el 5º ejército de carros de combate, el que va, la principal pieza de ataque en Urano, en el norte, y tiene un montón de divisiones de fusileros. Ya ves. Claro, porque hay que abrirse camino. O sea, claro, son unidades que todavía no tienen la organización que tenían más adelante, que ya saben bien cómo funcionan y saben coordinarse bien con otras unidades. Entonces, ellos aquí tienen la idea de probar con esta unidad. Es una unidad de armas combinadas. O sea, va a tener que tener el equipo suficiente para poder hacer todo lo que tenga que hacer esa unidad durante la batalla. Entonces, no tengo todavía el expertise como para poder combinar unidades diferentes. O sea, tengo unidades de infantería, de fusileros, ejércitos, cuerpos de ejército que van a ayudar, van a romper y luego ya entran los carros de combate. No, yo en esta unidad tiene que romper el frente, muy bien, pues divisiones de fusileros. ¿Cuántas necesita? 6, 7, las que hagan falta. Y no van a venir de otro sitio, no, se las integro a la unidad porque es la que tiene que hacer la misión. Entonces,
le doy toda la potencia necesaria para poder asegurarme de que va a ser capaz de hacer la misión. O sea, no es solamente lo que quiero resaltar, o sea, no es la unidad especializada de carros de combate que encontraremos en Kursk, que es precisamente este mismo ejército. El quinto, que en Kursk ya será de la Guardia, pero es esta misma unidad. Ah, vale. Aquí, como están todavía en fase de prueba, pues toda la infantería que necesita la va a tener integrada dentro de la unidad de carros de combate. O sea, es casi como el resto de los ejércitos que hay soviéticos contemporáneos y posteriormente. Los ejércitos soviéticos son, el nombre técnico que tienen ellos es Ejército de Armas Combinadas. Claro, tú tienes unidades de fusileros, de infantería, tienes artillería antiaérea, artillería contra carro, morteros, lanzacohetes, zapadores, ingenieros, un montón de cosas, además de carros de combate y demás. Entonces tú lo combinas. Esto es otro ejército de armas combinadas, pero claro, en vez de tener cuerpos de fusileros, tiene cuerpos de carros de combate. O sea, que lo principal diferencia que podemos ver es esta falta de especialización que tiene comparado con esta misma unidad en Kursk. Un año después ya es una unidad plenamente acorazada. Es más, vimos que los infantes que iban en los carros de combate eran de una unidad de una división de fusileros paracaidistas, o sea, de una unidad externa. O sea, el quinto ejército de carros de la Guardia en Kursk no tiene divisiones de fusileros integradas dentro. Pero aquí estamos un año antes, estamos probando y entonces yo pongo ahí todo lo que me va a hacer falta. Y quiero decir, es lo que nos puede llamar la atención, ¿no? Cuando vemos una unidad de carros de combate, ver tanta infantería, o sea, tantas divisiones de infantería. Pero claro, hay que entender que los soviéticos organizaban este tipo de unidades tan potentes en función de la misión que tuvieran que cumplir. Entonces, no había una plantilla fija, que eso está muy bien porque tú cada mes le vas agregando a un ejército las unidades que va a necesitar para hacer las misiones que le vas a encomendar. Entonces, hay veces que tienes más porcentaje de unidades de una cosa o de otra, le vas dando más artillería, le vas quitando ingenieros, le vas dando más infantería o quitando carros de combate, en función de las misiones que le vayas a dar. A esta unidad, como se le va a dar esa función de romper el frente, pues va dotada de todo lo que va a necesitar para romper el frente y luego para las misiones posteriores, porque claro, tenemos la idea de que los carros de combate se emplean para romper. Eso siempre se hace como medida desesperada. O sea, quien te rompe el frente es la artillería y la infantería atacando. Cuando hacen una brecha, ahí es donde meto los carros de combate. Que es lo que, por eso esta unidad necesita tanta infantería. Porque va a haber que abrir brecha en las unidades rumanas que hay enfrente, que están atrincheradas y saben que han escuchado, por mucho enmascaramiento que hicieron los soviéticos, la preparación de la ofensiva era evidente. O sea, se sabía que iba a haber un ataque. No hubo ataque sorpresa. O sea, todo el mundo sabía que iba a haber una ofensiva soviética. Lo que no se conocía, evidentemente, era la entidad. Y la sorpresa alemana es la entidad en carros de combate y la capacidad de maniobra que van a tener esas unidades una vez que entren dentro de la retaguardia de las unidades rumanas y lo que van a ser capaces de hacer. Eso sí que es una sorpresa, porque es la primera vez que los alemanes se encuentran con algo así. Claro, es una cosa que sí es cierto, que lo he leído en muchas operaciones, que era eso, que cuando yo atacaba había unidades que atacaban contra un frente atrincherado y si no conseguían romper el frente,
pues entonces utilizaban los carros, ¿no? Y como tú has dicho, es una medida desesperada. El problema está en que si yo luego consigo romper ese frente gracias a los carros de combate, esos carros de combate, esas unidades blindadas son luego demasiado débiles para la fase de explotación posteriormente. Por eso se procura que no se haga eso. Un detalle que lo veremos ahora cuando veamos aquí tuvieron que hacer eso. O sea, atacaron con la infantería y como no consiguieron, pues al final dijeron que avancen los carros. O sea, y realmente rompieron el frente rumano con los carros de combate. O sea, pero una vez que no se consiguió con los primeros asaltos de infantería. O sea, que luego la infantería, quiero decir, es el arma principal de las batallas siempre, o sea, porque es la que ocupa el terreno. Entonces, una vez que rompes y una vez que tú entras, van a quedar bolsas de unidades rumanas rebasadas y tú vas a necesitar infantería para cercar a esa gente y luego irla rindiendo, o sea, luego derrotando, o sea, hasta que se rindan. O sea, ahí sí que necesitas infantería y esos carros de combate los dejas libres para que puedan realizar la misión estratégica que tienen, que es avanzar por la retaguardia. Muy bien. Y sí, otro detalle también que se ve perfectamente, en Kursk veíamos que los cuerpos de carros de combate soviéticos, estamos hablando de que es un año después de esto, o sea, y el grado de desarrollo que tiene toda la doctrina soviética, los cuerpos de ejército de carros de combate ya tienen unidades de apoyo, aparte de las brigadas de carros de combate y de la brigada de infantería motorizada, tienen unidades de apoyo, de artillería, de morteros, tal. Aquí no. Aquí, hasta en esta época, el escalón de cuerpos de ejército soviético es exclusivamente la organización, son lo que tienen que tener por sus armas, por su especialización. Le corresponden 3 brigadas de carros de combate, 3 brigadas de carros de combate. Una de infantería motorizada, una de infantería motorizada. Pero todas las unidades de apoyo están a nivel ejército. O sea, es el cuartel general del ejército el que controla todas esas unidades de apoyo de todo lo que tenemos ahí. O sea, desde el regimiento motorizado que está después de la brigada de carros de la guardia, regimientos de artillería contra carro, un montón de regimientos de artillería contra carro en una unidad de carros de combate. O sea, los 5 regimientos anticarro. Claro, porque tú, en el momento que entres en la retaguardia alemana, tú sabes que los alemanes tienen reservas. Y las reservas de maniobra son unidades, hay un cuerpo Panzer ahí. Entonces, tú sabes que te van a contraatacar. Y para detener a los carros de combate de esas unidades, tú le asignas a esta unidad artillería contra carro para que se proteja los flancos, poder ir cubriendo eso con unidades de artillería contra carro y dejar a las unidades propias de carros de combate tuyas que no se tengan que preocupar de otra cosa nada más que de avanzar. O sea, tú imagínate lo bien hilado que está todo esto. O sea, no es solo que ataquen a los romanos, que efectivamente los romanos no tenían una defensa contra carro eficaz, no tenían las armas contra carro de los alemanes, efectivamente, y atacan precisamente en ese. Pero tú ya lo organizas todo para que tenga éxito. O sea, vas quitándole cargas a las unidades de carros de combate para que estos cuerpos de carros de combate solo tengan que hacer la misión estratégica, que es de atravesar la retaguardia alemana y llegar a donde les has fijado una posición ahí, llegar al puente de Kalaj, que está sobre el Don, y luego conectar con los que entren desde el sur y cercar, completar el cerco. Entonces, tú tratas de dotar al ejército de todas las unidades para que no tengas que cargar a esas brigadas de carros de combate de los cuerpos acorazados de otra misión nada más que sea avanzar.
Por eso tienes todo este batiburrillo de unidades, morteros, artillería antiaérea, lanzacohetes de la Guardia y muchos pontoneros. Porque... Sí, efectivamente, sí, porque yo veo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 batallones de ingenieros militares. Sí. 4 de ellos son puramente pontoneros. O sea, exactamente. Claro, aquí se ve que ya se han preparado para superar los ríos de la forma más rápida posible, ¿no? Y por ejemplo, el despliegue que tenían en la cabeza de puente, que vamos a ver en Krivoy Rog, esa cabeza que intentaban los romanos decirle a los alemanes que eso era muy peligroso. Estos cuerpos de carros de combate permanecieron al norte del río. Solo cruzaron al sur del río el día del ataque. O sea, estaban al norte. Por eso necesitaban tantos pontoneros para cruzar el río en el momento en que fuera el día anterior al ataque, para que los romanos no detectaran toda esa masa de carros de combate, que era imposible ocultarla en una zona tan pequeña, pues los tenían al norte del río. Y solo cruzaron el día anterior. O sea, la noche anterior para iniciar el ataque es cuando montaron los puentes y cruzaron los carros de combate. Hacia la mañana siguiente ya estaban allí. Y claro, noche, niebla, estamos hablando de invierno, finales de otoño, o sea, clima plenamente invernal, o sea, todo nevado, cubierto de nieve, heladas terribles, o sea, una zona en una cuenca de un río que en estas condiciones climáticas se genera mucha niebla, o sea, hay una niebla muy densa y entonces te oculta de la aviación, que no te detecten estos carros de combate cruzando y todo eso. Aún así, claro, los romanos escuchaban motores. Sí. Efectivamente, sí. No, pues. Y bueno, de aquí del norte está precisamente la pieza principal, que es el quinto ejército de carros. Y los soviéticos lo tienen bien. Quiero decir, esto es la doctrina Tukhachevsky. O sea, esto es la doctrina de ofensiva en profundidad. O sea, tengo que tener una serie de unidades. Va a haber unas unidades de carros de combate que entran en la retaguardia alemana. Para que estas unidades no se tengan que preocupar de que les vengan por los flancos, además de la artillería contra carros, necesito algo que me cubra el flanco. ¿Qué se suele utilizar en el ámbito militar para cubrir flancos, para explorar, para reconocimiento, como fuerza de pantalla? Pues la caballería. Entonces, destaco un cuerpo de caballería para que me cubra el flanco de estas unidades. Y como en el norte va a haber 2 puntos que van a salir en la ofensiva, en Krivoy Rog está el quinto ejército de carros y el 8º cuerpo de caballería. En el otro punto que va a salir desde el norte tengo el 4º cuerpo acorazado y otro cuerpo de caballería que es el que va a cubrir el otro flanco, que es el 3º de caballería de la Guardia. Aquí, sí. Eso es. Los soviéticos, la idea es que una vez que se inician los 2 ataques desde el norte, los 3 cuerpos de carros de combate se fusionen, no se fusionan, quiero decir, maniobren de forma conjunta en 3 columnas paralelas. O sea, vas a tener 3 unidades avanzando en un frente y claro, es una masa de carros de combate muy potente. Hay que entender que, por ejemplo, siempre la escala que hacemos, ¿no? Un cuerpo de esta época, un cuerpo acorazado soviético, es más pequeño que una división Panzer. O sea, es como si los soviéticos organizaran la maniobra para que haya 3 divisiones Panzer que avanzan en paralelo, una al lado de la otra, y 2 unidades de caballería que las cubren, una en cada flanco. Esta es la maniobra desde el norte. Sí, claro, si le sale bien. No veas. Pues eso ya demuestra muy buena planificación. O sea, si uno se fija primero en todo esto que tienen, o sea, primero tienen gran cantidad de ingenieros para superar los ríos, tienen gran cantidad de unidades anticarro,
para protegerse contra ataque. Luego la infantería, todo esto rompe el frente y luego tienes 3 brigadas acorazadas que avanzan, cuyos flancos están luego protegidos por este cuerpo de caballería y este otro. O sea, son 5 cuerpos enteros que solo están avanzando. Eso es bestial, tío. Es una cosa que mucha gente tampoco no sabe. Es que las unidades de caballería del ejército soviético eran puras unidades de caballería, se iban con caballos. Sí. Pero lo que muchos no sabía, porque todo el mundo se cree que eso ya estaba anticuado ya desde la Primera Guerra Mundial, lo cual en parte es cierto, pero lo que los soviéticos hicieron es que cambiaron la forma de usarlas, ¿no? La doctrina, las tácticas de usarlas, y demostraron que siendo usadas de esa forma sí eran muy efectivas. Sí. De hecho, las siguieron empleando hasta los años 50. O sea, porque dan mucho... Vamos a ver, no se trata de cargar con la caballería contra los vehículos blindados alemanes, no sé si me explico. O sea, no se trata de romper la lanza en el blindaje de un vehículo, no. O sea, pero si usas esta caballería en zonas amplias, recorren terreno mucho más complicado, montañoso, pantanoso, nevado. En la nieve esta gente se mueve muy bien. O sea, los caballos en la nieve se mueven muy bien, mejor que un camión. Las unidades de montaña nuestras, hasta hace nada, las unidades de montaña llevaban mulas. Sí. O sea, ahora si vemos los blindados estos suecos, que son 2 partes, que son tan ligeritos y que andan, pero hasta hace nada se llevaban mulas, o sea, porque es lo más útil en terreno complicado, montañoso, en la nieve. Entonces, quiero decir, los soviéticos empleaban esto muy bien porque aparte que eran las unidades que tenían. Y claro, hay que entender que ellos parten de la disolución completa de sus unidades acorazadas y mecanizadas en julio del año 41, y lo único que les queda como unidad móvil de maniobra es la caballería y luego las brigadas que van creando. Entonces, claro, esta caballería tiene una importancia trascendental, porque es lo único que tienen diferente de los fusileros. O sea. Y claro, la velocidad de maniobra siempre es superior. O sea, y sí, lo emplearon muy bien, y David Merlan tiene hasta en inglés, claro, tiene una obra específica que es sobre las unidades de caballería soviéticas en la Segunda Guerra Mundial, y el señor este, que es el mayor experto, ese sí que es un experto, en el frente oriental, dice que el cuerpo de ejército de caballería soviético de finales de la Segunda Guerra Mundial es la mejor unidad de caballería que ha existido en la historia. O sea, de caballería como a caballo, o sea, combinando gente a caballo con vehículos, con carros de combate, con blindados, o sea, que no es una cosa que a priori pensemos que es totalmente anacrónico, o sea, que esta gente le da utilidad. Muy bien. Pues seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Pues estos son las unidades... Uy, perdón. Sí, no pasa nada, campeón. Ay. Ahí tendríamos las unidades que participan en la maniobra desde el sur. Que desde el sur solo son... La unidad principal es el 4º cuerpo mecanizado. Esta. Que es este es un cuerpo mecanizado que lo que tiene no son brigadas de carros de combate, tiene brigadas mecanizadas. Sí. Que vemos que una brigada mecanizada soviética es lo mismo que una brigada motorizada, pero además tiene un regimiento de carros de combate. Sí. O sea, tiene la infantería motorizada de una brigada de infantería motorizada, pero como tiene que operar ella sola, tiene un regimiento de carros de combate. Y además, al cuerpo mecanizado, además, se le dota de más regimientos independientes de carros de combate. Sí. O sea, y una unidad de reconocimiento motociclista, o sea, que es un batallón ahí de... Y esto es la unidad principal de maniobra que va a participar tratando de salir desde el sur para enlazar con estas tropas que hemos visto, que son las que van a descender desde el norte.
Y también para ayudar a esta unidad va a haber otro cuerpo acorazado que es más pequeñito que los del norte, el 13, que es más pequeño. Por ejemplo, en Anthony Beevor, en la obra que tiene sobre Stalingrado, él comenta que esto es un cuerpo mecanizado. Hay muchos autores, incluso en obras monográficas de la editorial Osprey y tal, que este 13 cuerpo, es un cuerpo mecanizado soviético. Y bueno, yo he visto que no, que es un cuerpo de carros de combate, primero por la organización que tiene, después, lo principal, por los soviéticos que dicen que no, que es un cuerpo de carros de combate en su orden de batalla, o sea, mejor que ellos creo que no lo sabe nadie. Y aparte, los cuerpos mecanizados soviéticos que hay en esta época están numerados del 1 al 6. O sea, no había un 13 cuerpo mecanizado. O sea, nunca... Entonces, es muy fácil comprobar que no es un cuerpo, es un cuerpo de carros de combate que va a colaborar con este cuerpo mecanizado, pero la maniobra principal va a ser la del cuarto mecanizado. Y lo mismo tiene un cuerpo de caballería que le va a proteger el flanco, que es el cuarto cuerpo de caballería. Entonces, este es el despliegue soviético que va a participar en la Operación Urano. Estos por el sur, y los que hemos visto arriba son los que van a participar por el norte. Vale, entonces, o sea, la pinza del sur era mucho más débil que la del norte. Sí, tenían que recorrer menos espacio. Entonces, es un terreno muy complicado en esa zona al sur de Stalingrado, donde está esta gente desplegada. La época del año en la que coincide, estamos en finales del otoño, ya va a empezar el invierno, es la época peor, porque el Volga, el río principal que tienen detrás, es cuando no es navegable. Entonces empiezan a bajar los bloques de hielo, por el río todavía no se ha congelado del todo, entonces está haciendo mucho frío, pero todavía no se ha congelado el río. Entonces, en el momento que se congela el río, es una pista. Tú puedes pasar al otro lado directamente. Claro, va a ser un poco más adelante, pero en este momento no. Y en este momento tampoco pueden operar los transbordadores. Entonces, los suministros tienen que... Los transbordadores, quiero decir, no es que no operen completamente, sino que está muy limitado el cruce de mercancías y de material logístico. Entonces, no había tampoco capacidad, ni combustible, ni munición, ni camiones suficientes para arribar comida, ni nada, para poder proveer a esta gente de una fuerza de maniobra más grande. Entonces, se decidió que como era la zona que tenía que recorrer menos kilómetros, pues que fuera más pequeño. O sea, en realidad también es verdad que las unidades de reserva alemanas en esta zona solo era una división motorizada. En el norte sí había un cuerpo Panzer, o sea, los del norte saben que se van a tener que enfrentar a un cuerpo Panzer. Cuando rompan el frente rumano y se internen en la retaguardia, ellos saben que tarde o temprano se van a enfrentar a un cuerpo Panzer completo. Pero aquí en el sur, la única unidad de reserva alemana que hay es una división alemana de infantería motorizada, que es la 29. Aquí tenemos también que tener en mente que todas las demás unidades que estaban en el grupo de Ejército Sur, eso está mucho más al sur, en el Cáucaso. Sí. O sea, prácticamente no pueden intervenir en esa batalla. Están liados ahí en el Cáucaso, en la montaña luchando, ¿no? Es el principal reproche que se le puede hacer a los alemanes. O sea, que se confiaron demasiado en que estas reservas que tenían eran suficientes y no había nada más. O sea, no había nada que de forma inmediata pudiera ayudarles. También hay que tener en cuenta los soviéticos, la Operación Urano. Hoy vamos a hablar solo de la Operación Urano. Sí. Pero la Operación Urano está organizada dentro de un plan enorme que incluye la Operación Saturno, que va a venir a continuación. Cuando la Operación Urano tenga éxito, se inicia la Operación Saturno, que no se va a poder realizar en su totalidad,
porque la idea era llegar hasta el río Don, y entonces, por motivos que, sobre todo para frustrar este intento de von Manstein que va a haber posteriormente de salvar al Sexto Ejército, la operación Tormenta de Invierno y tal, se adelanta la ofensiva, se hace más pequeña y se llama la Pequeño Saturno. Pero claro, frente a Moscú, al mismo tiempo que se lanza la Operación Urano, se lanza la Operación Marte sobre el saliente de Rizev. Y la Operación Marte, si hubiera salido bien, tenía otra operación después que era la Operación Júpiter. O sea, hay un plan que es el que le llaman el plan cósmico soviético de esta época, por tantos planetas y tantas cosas, que al final, por ejemplo, Júpiter no se puso en marcha porque Marte ya fue un fracaso. O sea. Pero esto impide que fuerzas alemanas, divisiones Panzer, unidades móviles, vengan de otros sectores a ayudar aquí en la situación. O sea, todo está pensado para que aquí se tenga éxito. O sea, y oye, si se puede también tener éxito en Marte, fenomenal, pero en Marte no. O sea, esto va a ser una victoria aplastante, pero sin embargo en Marte no se consigue. O sea, y se tienen unas pérdidas terribles. No lo veas. Espectacular. No lo veas. Muy bien. Pues es que esa era la cosa, porque justamente todas esas tropas que estaban en el Cáucaso hubieran sido muy útiles si hubiese estado más al norte. Claro, pero la ofensiva azul, el plan es el Cáucaso. O sea, Stalingrado es solo un objetivo secundario. O sea, tú tienes que llegar al Volga para proteger el flanco de las unidades que van al Cáucaso. Claro. Que en el Cáucaso es donde está el petróleo, los campos petrolíferos, puedes llegar ahí a Azerbaiyán, a Chechenia, o sea, puedes atravesar Georgia y llegar a Turquía. O sea, tú imagínate si consigues ocupar toda la costa del Mar Negro soviética, dejas fuera de combate a la flota del Mar Negro, o sea, que es una de las principales flotas soviéticas y rusas de siempre. Entonces, todos esos buques quedan sin base, tendrían que internarse en Turquía o ya la dejas fuera de combate. O sea, tú vas hacia el Cáucaso, que es lo principal. Stalingrado es un objetivo que sencillamente es cubrir el flanco, o sea, porque no tienes idea de cruzar el Volga y seguir hacia los Urales o hacia donde quieras, o sea, no. Lo que quieres es ir al Cáucaso. O sea, entonces, el problema es que, claro, te encuentras la ciudad de Stalingrado, ahí, que se resiste, y claro, se llama Stalingrado. Entonces, Stalin hay que ir a por ella, o sea, no sé si me explico. Y claro, los soviéticos dicen, no, esta no puede caer, que se llama Stalingrado. O sea, y en principio los alemanes cambian esa prioridad de la unidad de la operación en el Cáucaso por la operación de conquistar la ciudad de Stalingrado. No es que los del Cáucaso tuvieran que ayudar a los de Stalingrado, es que era al contrario. O sea, esta 29 división motorizada alemana y las divisiones que están ahí en Stalingrado, la 14, la 24, todas estas divisiones Panzer son del cuarto ejército Panzer, tendrían que estar en el Cáucaso. O sea, ¿qué hacen divisiones Panzer combatiendo en una ciudad? O sea, no tiene sentido. Tú, cuando ya tienes 10 divisiones de infantería, o sea, tú lo que necesitas son más ingenieros, más infantería, más artillería, pero no necesitas carros de combate metidos en la ciudad, porque ya sabemos que el combate urbano no es el ideal para meter allí divisiones Panzer. Y los alemanes meten varias divisiones Panzer dentro de Stalingrado, de la ciudad, porque no acaba de caer la ciudad y van dando ofensivas una detrás de otra, son 3 las principales que hacen los alemanes. Y como no acaba de caer, pues vas mandando más y más y más. Y al final has desgastado ahí todas tus reservas, o sea, incluso las unidades móviles. Ya veo. En fin, bestial, sí. Esa es la cosa.
Hombre, si los alemanes hubiesen conquistado el Cáucaso, está leyendo, o sea, eso hubiera sido un golpe estratégico fatal para la Unión Soviética. Claro, claro, claro. Yo he leído que el Cáucaso le daba a la Unión Soviética el 80% del petróleo. Sí. Aparte de que de toda la cantidad de comida y, o sea, ¿cómo se dice esto? Sí, de recursos, de todo, ¿verdad? Sí. Naturales para comer, metálicos, recursos metálicos, o sea, eso era un tesoro. Y no hay que olvidar tampoco que desde el año 41, que esto es una cosa que se sabe muy poco, los soviéticos y los británicos ocupan Irán para que haya un puente por el cual pueda pasar ayuda a la Unión Soviética. O sea, los británicos suministran carros de combate, aviones, de todo a través de Irán a la Unión Soviética. Entonces, claro, tú si llegas al Cáucaso y llegas hasta la frontera ocupas Armenia, ocupas Georgia, ocupas Chechenia, ocupas Azerbaiyán, ya está, se acabó. O sea, no sé si me explico, te empiezas a combatir a los británicos en Irak, o sea, ya estás en Oriente Medio, o sea, seguramente Turquía se pondría de tu parte. Si tú te plantas ahí y conquistas todo el Mar Negro, o sea, que hasta Turquía se mantiene neutral durante toda la Guerra Mundial, porque evidentemente no ve quién. Dices, ¿para qué? Me voy de campo y luego que los soviéticos me invaden. O sea, cuidado, o sea, esto hay que. Todas las naciones tienen que jugar muy bien sus cartas, ¿verdad? O sea, pero claro, si tú obtienes un éxito ahí en el Cáucaso, claro, la situación cambia mucho. Sí, efectivamente. Vale, pues vamos a seguir. ¿Qué más tenemos aquí? Mira. Sí, esto es, hemos visto cómo las subbrigadas soviéticas de carros de combate integradas en los cuerpos acorazados. Y aquí tenemos precisamente la organización de una brigada de estas de carros de combate, que es la misma que va a haber en Kursk. O sea, en Kursk todavía mantienen esta misma organización. Entonces, claro, nos vamos a encontrar con lo de siempre. Todo el mundo vemos T-34, pero claro, había un 30% de vehículos que eran más ligeros, T-60, T-70. En teoría, esta es la plantilla oficial. El TOIE es tabla de organización y equipamiento. O sea, esa numeración de la tabla de organización y equipamiento, por eso pone efectivos exactos, carros de combate exactos. Esto es la plantilla que tenías que tener oficial. O sea, claro, seguramente nunca ibas a tener 31 T-34. O sea, tendrías 28 porque tienes 3 averiados o no te llegaron todos. Pero bueno, esto es lo que tenían que tener. Y ya vemos que hay un porcentaje importante de carros que no son T-34, que son carros ligeros. Aquí vamos a ver luego un poquitín más tarde, sí. Sí, aquí en toda la operación de Urano va a haber muy pocos o prácticamente no va a haber KV-1s. Porque claro, tú no son carros de ruptura, no tienes que romper, tú tienes que explotar la maniobra. Entonces necesitas vehículos que se muevan rápido y que se muevan bien. Entonces, y ojo, entre la nieve, no hay que olvidarse que esto está todo cubierto de nieve. O sea, está todo cubierto de nieve. Entonces necesitas carros que sean ágiles. Cuanto menos pesados sean, mejor. Porque tengo que moverme muchos kilómetros y que se me averíen lo menos posible. Que ya se me van a averiar los T-34 porque, oye, los estoy fabricando muy a prisa. He bajado el precio de fabricación, incluso las horas que necesitaba la fábrica para fabricar un T-34 en 1941 a las que tardan ahora en 1942. Los hago mucho más baratos de lo que me costaba un T-34 en 1941 a cómo los hago ahora en 1942, pero eso no sale gratis, claro. Eso significa que se te van a averiar más, porque si tú lo haces más barato y lo haces más rápido, por fuerza no va a ser más bueno. Claro.
Pero lo que sí tenían los soviéticos, y eso es una cosa que perdían muchos carros por roturas mecánicas, pero tenían mucha capacidad de arreglarlos. Porque, claro, los motores, el V2 estaba estandarizado y todos los mecánicos llevaban, en los carros de combate, llevaban cajas con piezas de repuesto. Entonces, generalmente las columnas, eso lo veremos luego, cuando entren cómo hacían la columna la disciplina de marcha y todo eso, que cuando se avería un vehículo lo dejaban y ellos seguían. Le dejaban ahí a los mecánicos y ellos seguían. O sea, ahí no se paraba nadie por nada. O sea, hay que seguir, avanzar, avanzar, avanzar. Y esta gente ya trabaja bastante bien, ya son bastante más profesionales pero todavía no tienen el nivel de expertise que van a tener en curso. Aquí están todavía aprendiendo, ¿eh? Sí. Vale, pues seguimos. ¿Qué tenemos aquí? La otra pieza clave dentro de las brigadas estas, que son las que forman los cuerpos de carros de combate, eran las 3 brigadas acorazadas y una brigada de estas de infantería motorizada, que es la que le da un poco de infantería a todos esos carros de combate. Que vemos que las brigadas solo tienen un batallón de carros de combate, pues como es poco, pues les doy una brigada entera con 3 batallones de carros de infantería motorizada, que va a darles más infantería a esos carros de combate que van a... Claro, esta infantería motorizada, si tienen camiones. Si no, se suban a los carros de combate. O sea, los soviéticos no tienen semiorugas, no tienen vehículos de transporte de tropas. Lo poco que tienen, lo poco que les van a enviar los británicos, los Bren Carrier y demás, incluso los M3, los semiorugas M3 norteamericanos que van a recibir, ellos no los emplean en ese papel. Los van a emplear en las unidades de reconocimiento. O sea, en las unidades de estas unidades motorizadas, motociclistas y tal, de reconocimiento, ahí es donde los meten. Vale. Entonces, o sea, eso significa que en las principales unidades de combate soviéticas no existían un equivalente a los Panzergrenadier alemán. No. Siguen conduciendo montados sobre el carro de combate o en camiones por detrás. Exactamente. Vale. Si quieren ir al mismo ritmo que los carros de combate, se tienen que subir encima. Porque si no, van en camión y van detrás. Y cuando lleguen los carros de combate, tienen que esperar siempre a la infantería que viene en camiones detrás. Vale. Entonces tenemos aquí, para esta brigada motorizada, tenemos 3 batallones. Esto es un batallón anticarro, ¿no? ¿O esto es antiaéreo. Es antiaéreo. Antiaéreo. Sí. Sí, es que han cambiado, las simbologías de la OTAN han cambiado. Esto todavía sí, yo aquí sí que con el anticarro y antiaéreo sí que me diverjo un poco de la OTAN, sí que es verdad, sí. Para no confundirme, yo lo tengo a mi manera, que es el contracarro de la forma invertida, el ángulo, y el antiaéreo sí le pongo esta forma y le pongo la rayita en el medio para ver qué son los antiaéreos y tal. Sí, porque el antiaéreo ahora, la simbología de la OTAN ahora es ese semicírculo, esa línea curvada. Sí, efectivamente. Vale, entonces estos son antiaéreos, vale. Sí, es artillería antiaérea, sí. Y entonces tenemos aquí un batallón de artillería normal y morteros, exactamente. Sí. Efectivamente, sí. Pues no veas, pues son muy generosos con la defensa antiaérea, ¿eh? Claro, es que la Luftwaffe da mucho miedo todavía. Sí. Tiene su lógica. Claro. Esto no es Bagration, ¿eh? O sea, aquí, ostras, los Stukas y compañía son muy peligrosos.